porque creo que Raimundo Rivapalacio está muy alterado, muy caliente por lo que decimos aquí en Sin Censura, que cobardemente nos señala, pero sin nombre y apellido. Es que le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla, quien conoce bien precisamente a Raimundo Rivapalacio, quien le llamó el tejedor de historias o algo por el estilo, y que estábamos concatenados desde esta trinchera para el golpeteo. Le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla que me dé su opinión de esta defensa que se está haciendo, sí, de Raimundo Rivapalacio. Ya veo a esta señora Chávez, la autora del Rey del Cash, hasta promoviendo la columna o la calumnia de Raimundo Rivapalacio en El Financiero y en Eje Central. La defensa que están haciendo algunos del periódico El Universal, y no porque nosotros lo hayamos señalado, sino porque apareció un documento en la Corte del Distrito Oeste de Nueva York. Y hay que hablar de esta vergonzosa defensa que se está haciendo de Genaro García Luna, ahora que se empiezan a mencionar medios y periodistas. Vamos con el maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario Basta, orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura. Querido Ricardo, ¿tú también tienes la idea de que Raimundo Rivapalacio hacía referencia a lo que publicamos en Sin Censura y que yo soy el francotirador enviado por Palacio Nacional a cubrir en Nueva York el juicio contra Genaro García Luna? ¿O yo soy el que me pongo el guarache antes de espinarme? Te mando un abrazo, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenos días. Un abrazo, querido Vicente, público memorioso. No, tengo exactamente la misma impresión. En efecto, este sujeto no es frontal, nos llama siempre con algún apodo. A ti te llama, desde mi punto de vista, el francotirador, a mí me llama, me apoda el tejedor de propaganda, y bueno, pues es un sujeto que se inventa las cosas. Ya vimos en su momento que en algún reportaje, disque reportaje, decía que yo me dedicaba al robo de autopartes. Válgame, no sé ni cambiar el aceite de ningún automóvil, y bueno, pues es el tipo de periodismo que hace este sujeto. Pero fíjate que, para entrar un poco en contexto, sí que tuvimos un fin de semana candente. Un fin de semana candente. Esta defensa de la que tú hablas con puntualidad, que se hace desde los medios de comunicación, que mi querido Toño Ruiz llama medios de comunicación tradicionales, y que yo me opongo rotundamente porque son unos medios desastrosos y no siguen ninguna tradición, como no sea la del chayote y la de recibir el maiceo. Pues bueno, estuvieron y han estado desde hace mucho tiempo, no solamente el fin de semana, sino desde hace ya varios meses, defendiendo a Genaro García Luna, tratando de lavarse la cara anticipadamente. Pero ayer circula en redes sociales, particularmente en Twitter, este oficio del que hablas, esta carta donde los abogados de Genaro García Luna, este angelito del diablo, pedían al juez Brian Cogan que prescindiera justamente del testimonio de Héctor Villarreal, un personaje que no sabemos exactamente todavía quiénes. Han circulado varias hipótesis sobre la identidad de este sujeto, que fuera probablemente o podría ser el extesorero allá en Coahuila, y bueno, involucra presuntos sobornos del periódico Universal. Ahora, horas más tarde, en la sección editorial bajo reserva de ese periódico, salieron a decir que el Departamento de Estado habría cometido un error. El Departamento de Estado, así lo dicen, y por ello retiraron la carta. La columna editorial trata de curarse en salud, diciendo que ese periódico considera que solo son serios y creíbles los testimonios cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Es curiosísimo que digan eso cuando ni siquiera conocen todavía el testimonio de Héctor Villarreal y si vendrá o no acompañados de pruebas, de datos duros. Ahora, esa columna que no firma nadie, nunca la ha firmado nadie, y al mismo tiempo representa el punto de vista de esa casa editorial, de ese negocio. Ellos le llaman empresa periodística, pero es un negocio. Bueno, ellos agregan que de lo único que sí hay prueba es que el Gran Diario de México, así ellos se congratulan de llamarse,
mantuvieron siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna, pero no es así. El Universal no hizo ni en ese momento ni ahora una cobertura crítica de la gestión del hombre de todas las confianzas de Felipe Calderón. Al contrario, todo eran loas y panegíricos desbordados ante la figura de Genaro García Luna. Ahora, dice el corresponsal de Proceso allá en Washington que no cambiaron el documento, pese a lo que ellos dicen es que se equivocaron y por eso lo bajaron, lo cambiaron. No cambió el documento, dice Jesús Esquivel, que la defensa de García Luna envió al juez Brian Cogan, no sobre estos presuntos sobornos. Lo que hicieron, nos dice, fue sellarlo, aunque en primera instancia lo liberaron tal vez por error de la Corte y no del Departamento de Estado, y fue público. De entrada, yo me pregunto, y creo que la audiencia también, ¿por qué los abogados de Genaro García Luna estarían interesados en pedir bloquear las declaraciones de un testigo, el que fuera? La segunda pregunta que yo me hago y creo que nos debemos hacer en general es, ¿entonces no eran rumores? Entonces Juan Francisco Eli Ortiz, dueño del Universal, recibió sobornos de Genaro García Luna para que esa empresa periodística callara ante los malos pasos y las corruptelas de Genaro García Luna. Otra pregunta que se me viene a la cabeza, de existir esos sobornos en efecto, ¿quién exactamente los recibía? El dueño, Eli Ortiz, el director en ese momento, Raimundo Rivapalacio, por cierto, los reporteros especializados, los articulistas, los columnistas, ¿quiénes exactamente? ¿Qué personajes? Sería que la mar de deseable que ese listado se diera a conocer, porque uno dice, ¿quiénes? ¿Qué personajes son exactamente esos? ¿A quiénes les llegaban los cañonazos de dólares del tartamudo, de la metralleta, como dicen que apodaban a Genaro García Luna? Ahora mal, sabemos desde hace sexenios que el Universal, el gran diario de México, es el periódico oficial de la corrupción. Basta echarle un ojo a quienes escribían en ese momento y a quienes escriben hoy. Héctor de Mauleón, Guillermo Sheridan, Carlos Loret de Mola, Pepe Woldenberg, una grey de personajes que no se han caracterizado por ser periodistas probos, ni periodistas honestos y ni siquiera periodistas. Entonces, Genaro García Luna y Felipe Calderón eran el brazo político del cártel de Sinaloa, pero ¿y entonces la función del Universal cuál era? ¿Ser el brazo mediático? Eso es terrible porque de ser de esa manera se está destapando, como dijo hace unos minutos Jorge Armando Rocha en Twitter, se va a destapar una cloaca, pero más allá de destaparse esa cloaca, ¿quiénes van a salir? ¿Qué medios de comunicación van a salir de todos con esos ropajes escatológicos? Y más allá de eso, ¿de qué estamos hablando? Ya no son solamente periodistas chayoteros, estamos hablando entonces de narcoperiodismo. Eso es terrible, Vicente, porque pensábamos que había muchísima sevicia, pero ya hablar de narcoperiodismo, ya hablar de que estos personajes estén intentando lavarle la cara pringosa a un delincuente como Genaro García Luna, sabemos perfectamente quién es Juan Francisco Eli Ortiz, que mandaba a cerrar Bucareli cuando él llegaba. Sabemos que estuvo en prisión unos minutos nada más porque fue liberado. Por eso es un personaje bastante tétrico, del cual nunca han hablado en ese medio de comunicación, por supuesto. Y bueno, por otro lado, Raimundo Rivapalacio. Entonces, Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, Salvador García Soto, todos estos personajes que están intentando lavarle la cara a toda costa a Genaro García Luna, ¿qué tenemos que pensar?
que son los que recibieron esos cañonazos de dólares pagados por Genaro García Luna, que se toque lo que se tenga que tocar, Vicente. Tiene que salir toda la información de quién recibió dinero ya de la PFP, sino del crimen organizado. Y sería muy salutífero, un bálsamo a la justicia que necesita este país, que se señalara con todas sus letras a estos personajes que, insisto, ya no serían solamente desinformadores, sino personajes coludidos ya con el crimen organizado. Dinero del crimen organizado es de lo que estamos hablando. Entonces, hay que esperar quién es Héctor Villarreal, insisto, Héctor Villarreal Hernández, que podría haber sido el titular del sistema de administración tributaria del estado de Coahuila, y vamos a permanecer muy atentos y estamos a la expectativa, pero creo que ellos, estos personajes, estos periodistas, son los que están más nerviosos que nadie. Claro que sí, mi querido Ricardo, y fíjate que